Pillé a mi hermano en la cama con mi prometida. Mi familia los perdonó y me tendió una emboscada en Navidad. Así que corté todo contacto con ellos y construí una nueva vida. Antes de adentrarme en este lío, permítanme darles un poco de contexto. Creciendo en un pueblo pequeño a las afueras de Milwaukee, siempre pensé que mi familia era mi base. No éramos el tipo de personas que dejan cosas sin decir o que pasan meses sin hablarse. Mi hermano, Dylan, y yo éramos cercanos de esa manera competitiva típica de dos chicos bajo el mismo techo. Él era un año menor que yo, y siempre nos habían comparado el uno con el otro. Él era el tipo encantador y de espíritu libre, mientras que yo era el que tenía un plan. Nuestra hermana, Mia, era la bebé y la sombra de nuestra madre, siempre absorbiendo cada onza de atención que pudiera obtener. Nuestros padres, Clare y Joe, eran los típicos padres del Medio Oeste. Mamá dirigía la casa con voluntad de hierro, y papá era del tipo que contaba chistes y asaba filetes como si fuera su pasatiempo personal. Pensé que lo tenía todo resuelto, una familia estable, hermanos en los que podía confiar y una prometida que creía que era mi alma gemela. Emma llegó a mi vida durante un proyecto grupal en mi tercer año en la Universidad de Wisconsin-Madison. Tenía esa energía magnética que hacía que quisieras estar en su órbita. Era ambiciosa, segura de sí misma y ridículamente atractiva. Me enamoré de ella rápido. Para el final del semestre, ya éramos pareja. Se sintió como un torbellino, pero no lo cuestioné porque parecía perfecto. Imaginé nuestro futuro juntos, carreras, hijos, todo. Un mes de noviembre, le propuse matrimonio. No fue un gran gesto, solo nosotros dos en una fresca tarde de otoño. Ella dijo que sí, y comenzamos a planificar nuestra boda para el verano siguiente. Se sentía como el comienzo de la vida con la que siempre había soñado. Y entonces, todo implosionó. En marzo, tuve un viernes tranquilo cualquiera en el trabajo. Decidí sorprender a Emma con su comida para llevar favorita y pasar la noche juntos. Cuando entré en nuestro apartamento, todo se sentía raro. Sus zapatos estaban junto a la puerta, pero el lugar estaba inquietantemente silencioso, excepto por una risa débil que venía del dormitorio. Se me hizo un nudo en el estómago. Algo se sentía mal, pero lo ignoré, pensando que tal vez estaba viendo un vídeo gracioso o hablando por teléfono con una amiga. Cuando abrí la puerta del dormitorio, mi mundo se hizo añicos. Allí estaban, Emma y Dylan, enredados en la cama. Emma llevaba puesta la camiseta extra grande que le había regalado para el día de San Valentín, la que tenía el estampado de corazones cursi. No fue difícil sumar 2 más 2. Se congelaron, ambos mirándome como ciervos ante los faros de un coche. Es curioso cómo el silencio puede decir tanto. El aire en la habitación se sentía pesado, sofocante. Dylan, mi propio hermano, tuvo la audacia de decir, no es lo que parece. Lo miré fijamente, casi riéndome de lo ridículo que era. Emma no dijo una palabra, solo luchó por cubrirse con la manta como si eso borrara lo que acababa de ver. No grité. No hice preguntas. ¿Qué sentido tenía? La evidencia estaba justo frente a mí. Miré a Emma y le dije, empaca tus cosas y lárgate. Mi voz era tranquila, firme. No iba a darles la satisfacción de verme perder el control. Dylan intentó hablar, algo sobre cómo simplemente sucedió, pero lo interrumpí. Estás muerto para mí. No me interesaba escuchar sus excusas o su falso remordimiento.
No existe un simplemente sucedió cuando se trata de acostarse con la prometida de tu hermano. Me marché. No esperé una explicación ni una disculpa patética. Agarré mis llaves y conduje hasta la casa de un amigo esa noche. Mientras miraba el techo, asimilé la realidad de todo. Mi prometida, la mujer con la que planeaba casarme, y mi hermano, alguien en quien confiaba, me habían traicionado de la peor manera posible. No se trataba solo del engaño. Era el hecho de que ambos habían elegido activamente destruir algo que yo valoraba tan profundamente. El día después de pillar a Emma y Dylan, no pensé que las cosas pudieran empeorar. Pero, por supuesto, lo hicieron. Mientras yo estaba en el trabajo, Emma se mudó del apartamento. Ya le había dicho que empacara sus cosas y se fuera, así que supuse que ese era el final. Pero cuando llegué a casa esa tarde, había una nota en el mostrador, justo donde solíamos tener una foto enmarcada de nosotros. Era corta, pero no dulce. Escribió que se había enamorado de Dylan y que nunca tuvo la intención de lastimarme, seguido de alguna basura sobre esperar que pudiera encontrar en mi corazón la fuerza para perdonarlos. Tuvo el descaro de terminar la nota con: espero que aún puedas ser feliz por nosotros algún día. ¿Feliz por ellos? Quería reírme, pero no era gracioso. Era enfurecedor. Arrugué la nota y la tiré a la basura. No quedaba nada que decirle. Mi familia se enteró de lo que pasó a los pocos días. Yo no se lo dije, supongo que Emma o Dylan soltaron la sopa. Mi mamá, Clare, me llamó de inmediato. Estaba furiosa, no conmigo, sino con Dylan. Seguía diciendo que no podía creer que su propio hijo me traicionara así. No es bienvenido aquí, dijo una y otra vez. Al principio, se sintió bien tenerla de mi lado, pero no fui lo suficientemente ingenuo como para pensar que duraría. La lealtad de mi mamá siempre ha sido condicional. Es del tipo que se enorgullece de mantener a la familia unida, incluso si eso significa barrer traiciones masivas bajo la alfombra. Mi papá, Joe, fue una historia diferente. Cuando finalmente contesté una de sus llamadas, no dijo mucho. Solo suspiró y dijo: bueno, supongo que cosas así pasan a veces. No podía creerlo. No estaba enojado, molesto, ni siquiera sorprendido. Lo trató como si Dylan hubiera derramado café en mi camisa en lugar de destruir nuclearmente mi relación y mi confianza en él. Mía, mi hermana menor, trató de ser comprensiva, pero notaba que estaba en conflicto. Me llamaba para ver cómo estaba y decía que no podía creer lo que hicieron Dylan y Emma, pero siempre había vacilación en su voz. Estaba atrapada entre mí y el resto de la familia, y era obvio. Durante semanas, ignoré la mayoría de sus llamadas. No tenía la energía para volver a discutir lo que pasó o escuchar excusas sobre por qué debería dejarlo pasar. En cambio, me volqué en el trabajo. Era lo único que me mantenía cuerdo. Mi jefe, Kevin, notó que estaba haciendo horas extra y preguntó si todo estaba bien. No le conté la historia completa, pero admití que estaba lidiando con algunos asuntos personales. Fue entonces cuando mencionó la oficina de Indianápolis. Aparentemente, habían estado luchando por encontrar a alguien para liderar el equipo allí, y Kevin pensó que yo encajaría perfectamente. Era un ascenso y una oportunidad de salir de Milwaukee, lejos de Emma y de todo el lío que habían creado. No lo dudé. Le dije que estaba interesado. Cuando les conté a mis padres sobre la reubicación, mi papá solo dijo: bien por ti.
Un nuevo comienzo podría ser lo que necesitas. Mi mamá, por otro lado, actuó como si hubiera anunciado que me mudaba a Marte. Lloró y me rogó que lo reconsiderara. ¿Qué pasa con las cenas familiares? ¿Qué pasa con la Navidad? No puedes simplemente dejarnos atrás, Alex. Le dije que no los estaba dejando atrás a ellos, estaba dejando atrás a Dylan. Él ya no es parte de esta familia, dijo ella con firmeza. Pero no le creí. Mi mamá tiene una forma de decir una cosa y hacer exactamente lo contrario cuando le conviene. Para Julio, mi instinto demostró tener razón. Dylan estaba de vuelta en la casa. Mi mamá me llamó una noche, soltando casualmente que decidieron dejarlo volver a casa por un tiempo porque no tenía a dónde más ir. Actuó como si no fuera gran cosa. Como si no estuviera invitando a la persona que me había traicionado a su casa mientras aún esperaba que yo apareciera para las cenas de los domingos. Ni siquiera intenté ocultar mi enojo. Le dije que era una bofetada en la cara que lo estuviera eligiendo a él sobre mí. Ella trató de justificarlo. Sigue siendo mi hijo. No puedo rechazarlo. Le respondí bruscamente, bueno, ya no es mi hermano, y no quiero tener nada que ver con él. Fue entonces cuando comenzó su campaña de unidad familiar. Siguió y siguió hablando sobre cómo necesitábamos sanar y avanzar como familia. Todo era un código para, simplemente perdona a Dylan para que yo no tenga que sentirme culpable por dejarlo volver. No iba a aceptarlo. Le dije simple y llanamente que no estaba interesado en sanar o fingir que las cosas estaban bien. Si quieres unidad, entonces tal vez deja de recompensar a la persona que hizo estallar todo, dije antes de colgar. Después de eso, mantuve mi distancia. Estaba ocupado preparándome para la mudanza a Indianápolis. De todos modos, encontré un lugar. Empaqué mi apartamento y comencé de nuevo en una ciudad donde nadie conocía a mi familia ni mi pasado. Dejar Milwaukee no fue fácil. Tenía buenos recuerdos allí, y una parte de mí sentía que estaba dejando que Dylan y Emma ganaran al irme. Pero quedarme hubiera sido peor. Cada calle, cada restaurante, cada recuerdo compartido, todo me recordaba lo que había perdido. Mudarme era la única manera de empezar verdaderamente de cero. Para cuando me fui, prácticamente había cortado los lazos con mi familia. No respondía a sus llamadas ni contestaba sus mensajes de texto. Incluso los intentos de Mia de mantenerse neutral ya no importaban. Habían tomado su decisión al dejar entrar a Dylan de nuevo, y yo había tomado la mía al dejarlos atrás. No sabía qué depararía el futuro, pero una cosa estaba clara. Había terminado de ser el buen hijo que siempre ponía a la familia primero. A partir de ahora, me ponía a mí mismo primero. Era hora de reconstruir bajo mis propios términos. Para septiembre, me había sentido cómodo con mi nueva vida en Indianápolis. Cortar los lazos con mi familia había sido la mejor decisión que había tomado, incluso si no fue fácil. El trabajo iba bien. Había empezado a hacer nuevos amigos, y la distancia de todo el caos era exactamente lo que necesitaba. Mi mamá, Clare, me llamó. Se acercaba su cumpleaños y quería que fuera a casa para celebrar. Dudé. Mi relación con ella había sido tensa desde que dejó que Dylan volviera a la casa. Pero ella siguió insistiendo, diciendo que sería solo la familia inmediata y que me extrañaba. En contra de mi mejor juicio, acepté. El viaje en coche a la casa de mis padres fue largo, dándome demasiado tiempo para cuestionar mi decisión.
Me dije a mí mismo que estaba haciendo esto por mi mamá, incluso si me había decepcionado. Tal vez no sería tan malo si solo fuéramos ella, mi papá y mía. Cuando llegué a la casa, supe de inmediato que algo andaba mal. Había demasiados coches aparcados fuera. Se me cayó el alma a los pies cuando vi el coche de Dylan en la entrada. Mis manos agarraron el volante mientras debatía dar la vuelta, pero no quería darle a mi mamá la satisfacción de huir. Decidí entrar, hacer la visita corta e irme lo antes posible. Tan pronto como crucé la puerta, mi mamá me saludó con una gran sonrisa, actuando como si nada hubiera pasado. Alex, estoy tan contenta de que hayas venido, dijo, atrayéndome para un abrazo. Su energía era exagerada, como si estuviera tratando de suavizar las cosas con pura fuerza de voluntad. Miré alrededor de la sala de estar y allí estaban, Dylan y Emma, sentados en el sofá como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Emma incluso tuvo el descaro de reírse de algo que dijo Mia. Mientras estaba allí congelado por la incredulidad, pregunté, con voz baja pero afilada, ¿por qué están aquí? Antes de que mi mamá pudiera responder, me agarró del brazo y me llevó más adentro de la casa. Hablemos en la sala de estar, dijo, como si eso de alguna manera hiciera esto menos horrible. Cuando llegamos a la sala de estar, mi mamá comenzó su discurso habitual sobre la curación y la familia. Me sentó y se lanzó a hablar sobre cómo Dylan y Emma habían cometido un error, pero que estaban realmente arrepentidos, y que era hora de avanzar como familia. Dylan, siempre el desvergonzado, intervino con, lo siento, hombre. Simplemente sucedió. Lo dijo como si hubiera derramado café en mi camisa en lugar de destruir mi vida entera. Emma siguió con, nunca quisimos lastimarte, lo cual sonaba aún más ridículo viniendo de ella. Ni siquiera intentaba parecer arrepentida. Los miré fijamente tratando de averiguar si realmente se creían sus propias tonterías. El hecho de que pensaran que esto era remotamente reparable era casi risible. Me incliné hacia adelante, miré a Dylan directamente a los ojos y dije, eres una patética excusa de hermano. Luego me volví hacia Emma. ¿Y tú? Espero que él te engañe a ti también. Se merecen el uno al otro. La habitación se quedó en silencio sepulcral. Mi mamá comenzó a decir algo, pero no le di la oportunidad. Me levanté, la miré directamente a los ojos y dije, disfruta de tu chico de oro. No me vuelvas a llamar. Mientras salía, podía escuchar a mi mamá tratando de calmar a todos, diciendo algo sobre cómo eventualmente se me pasaría. Dylan no dijo una palabra, y Emma simplemente se quedó sentada allí. Me subí a mi coche y me fui sin mirar atrás. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo podía mi mamá pensar que esto estaba bien? ¿Cómo podía esperar que perdonara y olvidara como si esto fuera un desacuerdo menor en lugar de una traición que destrozó mi vida? Pasé el resto del día tratando de calmarme, pero no podía sacudirme la ira. Seguía repitiendo la escena en mi cabeza, deseando haber dicho aún más. Una parte de mí quería llamar a mi mamá y descargar todo lo que sentía, pero sabía que no haría ninguna diferencia. Ella ya había tomado su decisión cuando dio la bienvenida a Dylan y Emma de nuevo a su vida. Esa noche, bloqueé su número. Bloqueé el de Dylan también. Aunque él no se había comunicado en meses, supuse que era solo cuestión de tiempo antes de que él o Emma intentaran aclarar las cosas nuevamente, y no quería lidiar con eso. Durante las siguientes semanas, me mantuve aislado. El trabajo se convirtió en mi escape, y me volqué en cada proyecto que pude encontrar.
Mis compañeros de trabajo probablemente pensaban que yo era simplemente súper dedicado. Pero la verdad era que no sabía de qué otra manera canalizar mi frustración. Dejé de revisar las redes sociales también. Ver fotos de mi familia solo me recordaría lo que pasó y no necesitaba ese tipo de negatividad. Me dije a mí mismo que estaba mejor sin ellos. Pero aún dolía saber que las personas en las que una vez más confié me habían fallado tan completamente. Eventualmente, comencé a sentirme un poco mejor. La distancia estaba ayudando y estaba reconstruyendo lentamente mi vida. Me dije a mí mismo que no los necesitaba, que podía crear mi propia versión de familia con personas que realmente se preocuparan por mí. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Mi mamá no era del tipo que se rinde fácilmente. Y tenía la sensación de que encontraría otra manera de arrastrarme de vuelta al drama. Por ahora, sin embargo, me contentaba con mantener mi distancia y concentrarme en mí mismo. Que tengan su unidad familiar. Preferiría estar solo que rodeado de personas que no me valoraban. Si querían vivir en negación sobre lo que Dylan y Emma habían hecho, esa era su elección. Yo no iba a ser parte de ello. No sabía qué deparaba el futuro. Pero una cosa era cierta, había terminado de dejar que dictaran mi vida. A partir de ahora, vivía bajo mis propios términos. Para enero, la vida en Indianápolis se había convertido en todo lo que esperaba que fuera. Se sentía bien estar a millas de distancia del caos que mi familia había creado. Ya no me despertaba enojado todos los días. Tenía espacio para respirar, pensar y concentrarme en mí mismo. Fue entonces cuando Sara, mi prima lejana, se deslizó en mis mensajes. Apenas la conocía. Solo nos habíamos visto unas pocas veces en eventos familiares a lo largo de los años, e incluso entonces, no creo que hayamos intercambiado más de unas pocas palabras. Así que, cuando me envió un mensaje de la nada diciendo que se mudaba a Indianápolis y que le vendría bien algo de ayuda para instalarse, fui escéptico al principio. Debatí ignorar su mensaje por completo. Mi familia había demostrado una y otra vez que involucrarse con ellos, incluso periféricamente, era un error. Pero una parte de mí se sentía mal. Sara no me había hecho nada personalmente, y tal vez ni siquiera conocía la historia completa de lo que había sucedido. Además, parecía genuinamente nerviosa por mudarse sola a una nueva ciudad. En contra de mi mejor juicio, acepté ayudarla. Llegó el fin de semana y me presenté en la dirección que me envió. Era un pequeño complejo de apartamentos en una parte más tranquila de la ciudad. Y mientras entraba en el estacionamiento, todo parecía normal. Eso fue hasta que vi el camión de mudanzas Uaul y dos figuras muy familiares descargando cajas, Dylan y mi papá. Por un momento, me congelé, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mi primer instinto fue retroceder fuera del estacionamiento y nunca mirar atrás. Pero antes de que pudiera, la puerta principal del apartamento se abrió y salió mi mamá. Me vio de inmediato y saludó como si esto fuera algún tipo de reunión familiar en lugar de una trampa. «Alex, espera», gritó, trotando hacia mi coche. Puse el coche en park y salí, pero no me acerqué más. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, señalando hacia Dylan y mi papá, que ahora estaban parados incómodamente junto al camión. Mi mamá me dio su habitual mirada de «seamos razonables», y comenzó a divagar sobre cómo Sara solo necesitaba algo de ayuda y tenía sentido que la familia se reuniera. Estaba claro que esto no se trataba de Sara en absoluto.
Se trataba de que ellos encontraran otra forma de forzarme a algún tipo de reconciliación. Dylan, siempre el maestro de las disculpas poco sinceras, dio un paso adelante con lágrimas ya brotando en sus ojos. Lo siento, Alex, dijo, con la voz temblorosa como si estuviera audicionando. Sé que me equivoqué. Solo quiero arreglar las cosas. Lo miré completamente impasible. Era el mismo guión que intentó en la fiesta de cumpleaños de mi mamá, y era igual de patético ahora que entonces. Luego mi papá decidió intervenir. Alex, vamos, dijo. Su tono era esa mezcla irritante de exasperación y condescendencia que siempre usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irrazonable. Te estás aferrando a este rencor y está destrozando a la familia. Sé la persona madura. Eso fue todo. Escucharlo decirme que fuera la persona madura, como si las acciones de Dylan fueran algún error menor que necesitaba superar, me llevó al límite. No tenía idea de lo que se sentía ser traicionado por tu propio hermano. Perder no solo una relación sino la confianza que tenías en las personas más cercanas a ti. Cuando mi papá se acercó y puso una mano en mi hombro, reaccioné sin pensar. Mi puño conectó con su cara antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo. El sonido fue agudo y por un momento todo se detuvo. Mi papá tropezó hacia atrás, sosteniéndose la mandíbula, y me miró en estado de shock. Dylan parecía querer desaparecer, y mi mamá previsiblemente rompió a llorar. Alex, sollozó, como si yo fuera el que estaba arruinando todo. ¿Cómo pudiste? Dylan murmuró algo por lo bajo sobre que yo había ido demasiado lejos, pero ni siquiera me molesté en responder. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi coche. No me sigan, dije por encima del hombro. Cuando llegué a casa, bloqueé a Sara inmediatamente. No me importaba si ella era parte de la trampa o simplemente un peón en el último plan de mi mamá. De cualquier manera, no quería tener nada que ver con ella. Esa noche, me senté en mi sofá tratando de procesar lo que acababa de suceder. No estaba orgulloso de haber perdido los estribos, pero tampoco me arrepentía. Mi papá había cruzado una línea, y si un puñetazo en la cara era lo que se necesitaba para que entendieran que no iba a ser manipulado, que así fuera. La peor parte fue que esto ni siquiera era sorprendente. Mi mamá siempre había estado dispuesta a desvivirse para proteger a Dylan, sin importar cuánto daño causara. Y mi papá estaba más preocupado por mantener la paz que por abordar realmente el problema. Me preguntaba cuánto tiempo llevaban planeando esto. Habían estado hablando con Sara durante semanas, convenciéndola de contactarme, ¿o fue una idea de último minuto? De cualquier manera, no importaba. Lo que importaba era que me había alejado antes de que pudieran atraparme de nuevo. A la mañana siguiente, me desperté sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque me había mantenido firme, pero tristeza porque era otro recordatorio más de lo perdida que estaba mi familia. No había arreglo para esto. No veían la traición de Dylan y Emma como lo que era, y nunca lo harían. Decidí ese día cortar los lazos aún más. No iba a darles más oportunidades de arrastrarme a su desastre. Mi vida en Indianápolis era buena y no estaba dispuesto a dejar que la arruinaran. Lo que sea que quisieran de mí, perdón, un regreso a la normalidad, no lo iban a conseguir. Había terminado de ser el chivo expiatorio, el que se esperaba que mantuviera a la familia unida mientras todos los demás hacían lo que querían. A partir de ahora, me enfocaba en mí mismo.
podían quedarse con sus disculpas falsas y su unidad familiar forzada. No necesitaba nada de eso. Para diciembre, estaba en un lugar mucho mejor emocional y mentalmente. La vida en Indianápolis era estable y había comenzado a salir con Hannah, 24M, una mujer que rápidamente se convirtió en mi roca. Ella era todo lo que necesitaba, amable, divertida, comprensiva, y lo más importante, respetaba mis límites. Ella sabía sobre el lío con mi familia y nunca me presionó para volver a conectar. La familia de Hannah vivía en Chicago y ella me invitó a pasar la Navidad con ellos. Fue la primera vez en años que realmente esperaba con ansias las fiestas. Sus padres fueron cálidos y acogedores. Sus hermanos eran geniales y no había nada de la tensión y el drama que habían plagado mis propias reuniones familiares desde que tengo memoria. Sin embargo, una semana antes de Navidad, recibí una carta por correo. Casi la ignoré porque no reconocí la letra. Cuando la abrí, se me cayó el alma a los pies. Era de mi mamá. Escribió que Dylan y Emma se habían casado y que mis padres ahora estaban separados. No entró en detalles sobre por qué, pero siguió enfatizando cuánto me necesitaba la familia esta Navidad. Me rogó que volviera a casa, diciendo que podría ser una oportunidad para sanar y avanzar. Leí la carta 2 veces, tratando de averiguar qué estaba pidiendo realmente. ¿Se trataba de mí o era solo otro intento de arreglar el desastre que Dylan había creado? La mención de su matrimonio me revolvió el estómago. Se sintió como una bofetada en la cara, un recordatorio de que habían seguido adelante sin una pizca de remordimiento por lo que habían hecho. Cuando le mostré la carta a Hannah, sugirió que lo dejara pasar. No les debes nada, dijo suavemente. Si solo te va a lastimar, no hay razón para hacerte pasar por eso. Tenía razón, por supuesto. Pero una pequeña parte de mí todavía se sentía culpable, no por cortar con ellos, sino por el hecho de que no podía sacudirme del todo el sentido de obligación que mi mamá siempre había tratado de inculcarme. Al final, decidí pasar la Navidad con la familia de Hannah. Vivían en una casa acogedora en los suburbios de Chicago, y tan pronto como llegamos, supe que había tomado la decisión correcta. Sus padres me recibieron con abrazos, y su mamá inmediatamente comenzó a preocuparse por si me gustaba más el chocolate caliente o la sidra caliente. Fue simple y sano de una manera que no había experimentado en años. Pasamos la Nochebuena decorando el árbol, horneando galletas y jugando juegos de mesa. Era el tipo de fiesta que siempre había querido, pero que nunca había tenido realmente. Por una vez, no estaba esperando que estallara algún tipo de discusión. La mañana de Navidad fue igual de pacífica. La familia de Hannah tenía la tradición de abrir regalos en pijama, e incluso tenían un calcetín navideño para mí con mi nombre. Fue considerado, simple y me hizo sentir que pertenecía. Pero incluso en medio de toda esa calidez y felicidad, el pensamiento de mi familia persistía en el fondo de mi mente. No podía evitar preguntarme qué estarían haciendo. Si mi mamá estaba sentada sola en la casa, si mi papá estaba celebrando algo, o si Dylan y Emma estaban jugando a la pareja feliz mientras el resto de ellos fingía que todo estaba bien. Hice a un lado los pensamientos y me concentré en el momento. No iba a dejar que su drama arruinara esto para mí. En enero, justo cuando me estaba acomodando de nuevo en mi rutina, recibí un correo electrónico de Mia. No había sabido nada de ella en meses, así que ver su nombre en mi bandeja de entrada fue una sorpresa. En contra de mi mejor juicio, lo abrí.
Mia escribió que mi papá ahora vivía en un motel y que Dylan y Emma estaban luchando financieramente. No entró en demasiados detalles, pero insinuó que la situación laboral de Dylan no era estable y que Emma aparentemente era infeliz en su matrimonio. Miré la pantalla tratando de averiguar por qué Mia pensaba que yo necesitaba saber algo de esto. ¿Estaba buscando simpatía? ¿Esperaba que yo apareciera al rescate y arreglara las cosas? Si era así, iba a decepcionarse. No respondí al correo electrónico. ¿Qué se suponía que debía decir? Siento escuchar eso, pero no es mi problema. No iba a dejarme arrastrar de nuevo a su desastre, sin importar lo mal que se pusieran las cosas para ellos. Habían tomado sus decisiones y ahora tenían que vivir con las consecuencias. Aún así, una parte de mí se sintió reivindicada. Estaban luchando, y aunque no me alegraba de su sufrimiento, no podía evitar sentir que el karma los estaba alcanzando. Dylan y Emma habían destruido mi vida y ahora su pequeña burbuja perfecta comenzaba a resquebrajarse. Hannah notó que yo estaba más callado de lo habitual esa noche y preguntó si todo estaba bien. Le conté sobre el correo electrónico y ella solo asintió, con una expresión suave pero firme. Has hecho el trabajo duro de seguir adelante, dijo. No dejes que te arrastren de nuevo. Tenía razón. Había pasado demasiado tiempo reconstruyendo mi vida para dejar que sus problemas me descarrilaran ahora. Lo que sea que estuviera pasando con mi familia ya no era mi responsabilidad. A la mañana siguiente, eliminé el correo electrónico de Mia y bloqueé su dirección. No fue fácil, pero era necesario. No iba a dejar que usaran la culpa o la lástima para colarse de nuevo en mi vida. Esa Navidad con la familia de Hannah se había sentido como un punto de inflexión. Por primera vez, me di cuenta de lo que significaba ser verdaderamente libre de la toxicidad con la que había crecido. No necesitaba la aprobación de mi familia ni su validación. Había encontrado personas que se preocupaban por mí por quién era, no por lo que podía hacer por ellos. El caos de mi pasado ya no me iba a definir. Había construido una nueva vida y no iba a mirar atrás. Para cuando llegó junio, me sentía bien con lo lejos que había llegado. Mi vida en Indianápolis era estable. Mi relación con Hannah se fortalecía cada día, y mi familia no era más que un recuerdo lejano. Los había bloqueado a todos. Ignorado cada intento a medias de comunicarse y me había centrado completamente en mí mismo. Pero, por supuesto, no habían terminado conmigo. Un sábado por la mañana, me estaba preparando para salir a correr cuando escuché un golpe en mi puerta. No esperaba a nadie, y cuando miré por la mirilla, me congelé. Era Mia. No la había visto en más de un año. Y por una fracción de segundo, consideré fingir que no estaba en casa. Pero eventualmente, abrí la puerta y ella inmediatamente comenzó a llorar. Alex, lo siento mucho, dijo, entrando al pasillo antes de que pudiera invitarla a pasar. Debí haberte defendido más. Debí haber hecho más. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Durante tanto tiempo, Mia había sido esta presencia pasiva en mi vida. Alguien que nunca me lastimó abiertamente, pero que tampoco me defendió realmente. Escucharla asumir la responsabilidad fue inesperado, y no estaba seguro de cómo responder. Corté lazos con Dylan y Emma, continuó. Y mamá. Simplemente no pude soportarlo más. Me crucé de brazos y me apoyé en el marco de la puerta. ¿Qué quieres, Mia? Ella vaciló, secándose los ojos. Solo quiero hablar.
Papá quiere hablar también. ¿Podemos vernos, por favor? Debería haber dicho que no. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que cerrara la puerta y continuara con mi día. Pero había algo en la forma en que me miraba, suplicante, desesperada, que me hizo hacer una pausa. En contra de mi mejor juicio, acepté. Unos días después, nos reunimos en un restaurante tranquilo en las afueras de la ciudad. Mia ya estaba allí cuando llegué, sentada con nuestro papá, Joe. No lo había visto desde que lo golpeé en la cara fuera del apartamento de Sara, y la tensión entre nosotros era palpable. Se puso de pie cuando me acerqué, extendiendo una mano. No la tomé. En cambio, me senté frente a ellos y esperé a que uno de ellos hablara. Lo siento, dijo mi papá finalmente, con voz baja. Por todo. Debí haber hecho más para protegerte. Debí haber manejado las cosas de manera diferente. No era mucho, pero era más de lo que esperaba. Por un breve momento, sentí un destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salvarse. Entonces la puerta del restaurante se abrió y mi mamá entró. Me tensé de inmediato, y mi papá tuvo la decencia de parecer avergonzado. Ella quería venir, dijo, como si eso excusara haberme tendido una emboscada. Y, por supuesto, justo detrás de ella estaban Dylan y Emma. Me puse de pie, listo para irme, pero Mia me agarró del brazo. Por favor, Alex, solo escúchalos. Eso fue todo para mí. Corté a mi mamá antes de que siquiera comenzara a hablar. Ustedes ya no son mi familia, dije, mi voz fría y firme. ¿Quieren perdón? Encuentren a alguien más para manipular. He terminado. Tiré algo de dinero en la mesa para mi café y salí, ignorando las voces que me llamaban. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás. Podían rogar, suplicar y llorar todo lo que quisieran, pero yo había terminado de ser el chivo expiatorio de su disfunción. Ahora, a los 28 años, siento que he vivido varias vidas desde que se desató el caos de mi familia. Cuando miro hacia atrás a todo lo que ha sucedido, casi no parece real, como si fuera la vida de otra persona. Pero las cicatrices me recuerdan que fue demasiado real. ¿La buena noticia? He salido más fuerte, más sabio y rodeado de personas que realmente se preocupan por mí. Hannah y yo nos comprometimos el año pasado. No fue nada lujoso, solo nosotros dos en nuestro parque favorito en Indianápolis. No opté por un gran gesto porque había aprendido que el amor real no necesita un espectáculo. Cuando le pedí que se casara conmigo, lloró y dijo que sí de inmediato. Ese momento se sintió como la pieza final del rompecabezas que había estado tratando de resolver desde que todo se vino abajo. Ella no es solo mi prometida, es mi compañera en todo el sentido de la palabra. Ella me apoyó en todos los altibajos, escuchó sin juzgar y nunca trató de empujarme de regreso hacia la familia que dejé atrás. Con ella, me siento seguro de una manera que nunca pensé posible después de lo que hicieron Dylan y Emma. La noticia más grande, sin embargo, estamos esperando nuestro primer hijo. Es un niño, y cada vez que pienso en sostenerlo por primera vez, tengo esta mezcla abrumadora de emoción y nerviosismo. Nunca pensé que estaría listo para la paternidad después del lío en el que crecí. Pero la confianza de Hannah en nosotros me da esperanza. Vamos a hacer todo lo posible para darle a nuestro hijo una vida llena de amor, respeto y estabilidad. El tipo de vida que yo no tuve.
Uno de los primeros pasos que tomé para cortar completamente los lazos con mi familia fue cambiar mi apellido. No me apresuré. Durante un tiempo, pensé que podría ser demasiado extremo o que no haría mucha diferencia. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que mi apellido se sentía como un ancla al pasado. Y estaba listo para dejarlo ir. Fue una sensación extraña estar en el juzgado y llenar el papeleo. Cuando el juez lo aprobó, sentí una inesperada sensación de alivio, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que había tenido miedo de cerrar por completo. Elegí un apellido que se sentía significativo para mí, algo atado a un héroe personal en lugar de a mi árbol genealógico. Hannah fue totalmente comprensiva. Incluso bromeó diciendo que tomaría mi nuevo apellido una vez que nos casáramos, diciendo, «Estamos comenzando nuestro propio legado ahora». Eso realmente se me quedó grabado. He escuchado fragmentos sobre lo que ha estado pasando con mi familia desde que corté con ellos. No porque lo busque, sino porque conocidos mutuos a veces se equivocan y lo mencionan. Aparentemente, mis padres están oficialmente separados ahora. Mi papá vive en un pequeño alquiler en las afueras de la ciudad y mi mamá todavía está en la casa familiar, tratando de mantener las apariencias. Dylan y Emma. Digamos que el karma no ha sido amable con ellos. Se están ahogando en deudas y por lo que escucho, su matrimonio está en terreno inestable. Emma perdió su trabajo y la situación laboral de Dylan está lejos de ser estable. La ironía no se me escapa. Después de todo lo que hicieron para derribarme, son ellos los que luchan por mantener la cabeza fuera del agua. En cuanto a Mia, su prometido la dejó unos meses antes de su boda. No conozco los detalles y honestamente no me interesa saberlos. Ella tomó su decisión de apoyar a Dylan y Emma cuando más importaba y eso no es algo que pueda perdonar. La última vez que supe de alguno de ellos directamente fue hace más de un año cuando mi mamá me envió otra carta rogándome que volviera a conectar. Ni siquiera la abrí. La tiré directamente a la basura. Cualquiera que sea el arrepentimiento que sientan ahora es su carga, no la mía. Una de las lecciones más grandes que he aprendido a través de todo esto es la importancia de establecer límites. Durante tanto tiempo, dejé que mi familia me empujara, me culpara para perdonarlos y me hiciera sentir que sus problemas eran mi responsabilidad. Cortar con ellos no fue fácil. Fue complicado. Pero fue la única manera de avanzar verdaderamente. A veces me pregunto si mi familia alguna vez mira hacia atrás y se arrepiente de sus decisiones. ¿Piensan en el dolor que causaron? ¿Se dan cuenta de cuánto perdieron al traicionarme? Probablemente nunca lo sabré. Y eso está bien. Su arrepentimiento, o la falta de él, ya no importa. Lo que importa es que finalmente encontré la paz. Si alguien que lee esto está pasando por algo similar, déjame decirte, no es fácil alejarse de relaciones tóxicas, especialmente cuando son familia. Pero a veces es la única manera de proteger tu paz y crear la vida que mereces. No estás obligado a mantener a personas en tu vida solo por compartir ADN. He aprendido que la familia no se trata de sangre. Se trata de las personas que están ahí para ti, te apoyan y te aman incondicionalmente. Y con Hannah a mi lado y nuestro pequeño en camino, finalmente tengo la familia que siempre he querido.